¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de qué le pasa a la selección de Brasil, porque es increíble que a esta altura de la clasificación para el Mundial 2026 se encuentre quinto en la tabla de posiciones con solo 10 puntos, habiéndose jugado ya 8 fechas, es decir, 10 puntos de cosecha sobre 24 posibles. Es realmente muy poco. Además comparte ese lugar con Venezuela, es decir, que ni siquiera tiene asegurada la clasificación para el Mundial. Uno cree que faltando todavía 10 fechas, es decir, la última de la primera rueda y toda la segunda rueda, entonces uno cree que Brasil se va a clasificar y que va a terminar sin problema llegando al Mundial 2026. Pero llama mucho la atención, más allá de eso, el momento que vive la selección de Brasil. La última fecha FIFA, los últimos dos partidos jugados por Brasil, sacó resultados opuestos. Es decir, en el primer partido ganó 1-0 Ecuador, en el segundo partido perdió extrañamente 1-0 ante Paraguay, ante esta Paraguay de Gustavo Alfaro en Asunción. Lo que sí tuvo en común ambos partidos, el factor común de ambos partidos ha sido la magra actuación del equipo. Es decir, es un equipo que no despunta, que no sorprende, que no genera admiración, cuando tiene muy buenos jugadores. Quizá uno de los puntos para analizar es que tiene muy buenos jugadores, pero no sé si tiene grandes cracks, que justamente esa es la diferencia que Brasil tiene respecto del pasado. Hay que hablar de dos o tres grandes cracks o posibles grandes cracks y el resto me parece que entra en un escalón de muy buenos jugadores, que es algo completamente diferente. Por ejemplo, yo separaría a los dos jugadores del Real Madrid del ataque, Vinicius y Rodrigo, que me parece que no por nada están en el Real Madrid, lo han demostrado. Vinicius todavía hoy es candidato al Balón de Oro de la temporada pasada, lo gane o no, pero sí que es candidato a ganarlo. Rodrigo hasta tuvo enojo, en estos tiempos se dijo en la prensa de Madrid, por no estar entre los 30 finalistas a Balón de Oro, lo cual habla también de una ambición lógica a partir de un jugador de una alta calidad, más allá de que todavía ni siquiera terminó de asegurarse la titularidad en el Real Madrid con la llegada de Mbappé. Pero eso es un tema totalmente distinto. El tercer jugador que yo coloco, quizá en esa lista de cracks, es Marquinhos, el jugador del PSG que tiene tanto destaque en el equipo francés. Pero salvo esos tres jugadores, yo creo que el resto son muy buenos, algunos buenos jugadores, pero si uno piensa, por ejemplo, en laterales que Brasil tuvo en un pasado no tan remoto, pensando en Cafú o en Roberto Carlos o en Marcelo, bueno, esos laterales hoy Brasil no los tiene, claramente no los tiene. No tiene un lateral que asuste por ninguno de los dos lugares, por ninguna de las dos bandas. Tiene muy buenos jugadores, es decir, nadie está diciendo que no sean buenos. Los que no son es jugadores que asusten. Tampoco tiene un central ya como Thiago Silva, de esa calidad, solamente Marquinhos. Pero después Militao es un muy buen jugador, muy bueno, sin dudas, muy bueno, pero creo que ahí empieza uno de los problemas de Brasil. No solamente creo que pasa por allí, es una cuestión generacional. Creo que hay una crisis de confianza en la selección de Brasil. Fíjense que si uno compara con los equipos o con la liga brasileña, y siempre lo dije, son las mejores tres ligas del mundo. A mí me encanta el Brasileirao, lo sigo mucho, sigo sus partidos, trato de ver todos los goles posibles, me gusta ver qué jugadores hay, pero también quiero hacer una crítica a lo que ocurre en el Brasileirao, creo que termina atentando contra la selección. A veces pasa, parece mentira, pero pasa, aquello de que una gran liga no significa una gran selección. ¿Por qué lo digo? Porque la Premier League muchas veces, o la Liga Española en un pasado reciente, tuvieron este mismo problema. ¿Cuál es el problema? Que cuando se importan muchos jugadores del extranjero, por más que esos jugadores sean de gran valía, esos jugadores tapan la llegada de jugadores propios a la selección. Porque hay muchos jugadores en esas posiciones que están tapados por los extranjeros que llegan. No estoy haciendo una crítica a los extranjeros, por favor, que se entienda bien. Lo que estoy explicando es un hecho futbolístico puro y es la falta de oportunidades que muchas veces se tienen de la cantera cuando un jugador de otro país de gran calidad llega y por supuesto que ese jugador le rinde y probablemente a ese equipo lo ayude a ganar campeonatos o lo ayude a estar en una posición superior. Pero atención con lo que digo, porque una cosa es esa y otra es la selección. Hay muchos jugadores menos que llegan a la selección por esta razón. Tomo el caso de Argentina, que es el que más conozco. Hay 42 futbolistas argentinos en el Brasileirao actual. 42 futbolistas argentinos en el Brasileirao actual. Es decir, que fíjense que si solo pensamos en Argentina, la cantidad de jugadores
que aporta el fútbol argentino, que yo creo que son, vuelvo a insistir, no hablo solo de Brasil, muchos jugadores argentinos que están en Brasileirao son de buena calidad, no de excelente calidad, son de buena calidad. Y a mí me sorprende mucho que el fútbol brasileño está permanentemente repescando en Argentina jugadores y que después los toman y que realmente rinden. Muchos de ellos, para mi sorpresa, mucho más de lo que yo esperé que podían rendir viniendo del fútbol argentino o de un fútbol muchas veces no superior, de un fútbol menor o de un fútbol igual como mucho al Brasileirao. Sin embargo, van a Brasil y rinden porque yo creo que ahí hay una cuestión de confianza, de personalidad, de una cantidad de situaciones, de carácter. Pero no creo que pase por el hecho futbolístico. A mí me sorprende que haya 42 futbolistas argentinos en un país de la cantidad de millones de habitantes que tiene Brasil y la cantidad de seguros futuros posibles cracks que hay en el fútbol brasileño. Esto habla a las claras de una política de importación, de una política particular de las sociedades, en muchos casos anónimas, que están en el fútbol brasileño actual, de un poderío económico importante que les permite fichar jugadores. Ahora vamos a tener el caso de Paul Fernández, que deja Boca para ir a jugar a Fortaleza. Bueno, esto había pasado anteriormente con jugadores de otros equipos también. Es decir, se está demostrando un gran poderío. No solo eso, hay 4 entrenadores argentinos en este momento dirigiendo en el Brasileirao, hubo otros más en el pasado, pero bueno, esto habla a las claras también de un criterio de importación que está muy bien para la liga, pero que me parece que no entra en el proyecto de selección. Entonces, creo que Brasil está teniendo varios problemas distintos que están terminando de configurar una situación complicada a futuro. La no aparición de los cracks que aparecían en el pasado, por lo menos creo que es en la última etapa, los jugadores que están llegando son muy buenos, como dije, pero no son super cracks como había. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2002 o en la época del principio del siglo XXI, uno hablaba de Rivaldo, de Ronaldo, de Ronaldinho, de Roberto Carlos, de Cafú, jugadores extraordinarios, extraordinarios. Hoy Brasil me parece que no tiene esa clase de jugadores. Y se están extendiendo otros que me parece que también fueron importantes, como el caso de Casemiro. Me parece que Casemiro marcó una etapa incluso en el Real Madrid, pero también es un jugador de una enorme calidad que está empezando a terminar su carrera y eso se está notando también. A mí me parece que hay una cuestión también, y ahora entramos en el tema táctico. Fíjense ustedes que Brasil cambió de entrenador. Ha tenido a Fernando Diniz, que es un entrenador que ganó la Copa Libertadores por primera vez en la historia del Fluminense, con una personalidad particular, con un criterio estético del fútbol, que lo ha defendido cada vez que pudo hablar y que se notó con el Fluminense, pero pasó ahora a tener a Dorival Junior que viene también de ganar títulos con 2 equipos distintos y que sin embargo en la selección no termina de cuajar. ¿Por qué no termina de cuajar en la selección? Porque la selección está en un periodo de falta de confianza, diría yo, un periodo negativo, un periodo en el que no aparecen demasiados jugadores que la puedan salvar y claro, si lo individual no te pueden salvar demasiado y en lo colectivo no hay confianza, termina pasando lo que pasa ahora, ¿no? Hay una situación gris, yo creo que Brasil está en una situación gris, pero Brasil tiene, atención, una ventaja, y esa es una ventaja muy importante. Esta es una clasificación, yo diría, bastante cómoda para las potencias sudamericanas. ¿Por qué? Porque 6 plazas y media para un mundial en el que hay solo 10 equipos que compiten es muchísimo. Estamos hablando de casi 7 lugares para Sudamérica para el Mundial 2026. O sea que, fíjense que Brasil, no jugando bien y habiendo sacado una cosecha baja de puntos, sin embargo, está todavía hoy en el lote de clasificados y ahora tiene un panorama para las próximas 2 fechas de clasificación en octubre, que para mí es un panorama relativamente positivo. Bueno, vamos a ver qué pasa en Santiago contra Chile para cerrar la primera rueda. Pero Chile viene a una crisis realmente galopante, entonces la sensación que hay es que ese partido, atención, no sé qué pasaría en un caso de empate, pero si ese partido lo gana uno u otro equipo, puede terminar con uno de los 2 técnicos y quizá con el empate los 2 técnicos terminen. Vamos a ver. Pero Brasil, claro, tiene una enorme ventaja, que el segundo partido lo tiene en casa y frente a Perú, el colista de la tabla, el último en la tabla de posiciones, y yo creo que Brasil ahí es claramente favorito para ganar. O sea, que si Brasil, por ejemplo, sacara 4 de los 6 puntos, o ni hablar, los 6 puntos, pasaría a tener otro ímpetu, otra situación, y por más que pueda continuar a lo mejor en una 4ª posición en la tabla de posiciones, ya quedaría muy cómodo para la clasificación. ¿Por qué digo que es una situación cómoda? No solamente por el tema de la clasificación, sino que también hay que tener en cuenta
que una vez que se coloca uno en el lote de los 4 primeros, por ejemplo, y saca mucha ventaja a los 3 últimos, prácticamente es una clasificación asegurada para el Mundial y a partir de ahí es una especie de ensayo y error hasta llegar al Mundial. Es decir, Brasil tiene tal vez un trecho de unos 4 o 5 partidos en el final de esta clasificación en los que pueda seguir probando y probando y probando para terminar de consolidar un equipo que quizás con una buena racha en el futuro termine de llegar bien al Mundial. Y ojo que el Mundial es distinto que la clasificación. Eso ya pasó 1000 veces en Sudamérica. Los sudamericanos sabemos que la clasificación es una cosa y el Mundial es otra. Y les recuerdo esto a los que siguen el fútbol de selección de Brasil, lo que pasó en 2001. La clasificación para el Mundial de Japón-Corea. ¿Se acuerdan cómo terminó esa clasificación? Brasil llegando en la última fecha, ganando el último partido de manera angustiosa, con Scolari flanqueado por los capitanes o los jugadores de más peso en el equipo. Yo creo que estaban Cafú y Roberto Carlos en la conferencia de prensa, donde él les pidió que ellos lo bancaran de alguna manera para él poder seguir siendo el técnico en la transición al Mundial. Y luego vino, claro, en el Mundial algo que hoy no aparece en Brasil, y es el hecho de que Ronaldo Nazario había estado parado muchos meses, se recuperó con una tarea enorme de fisioterapia y termina llegando al Mundial en ascenso físico cuando todos los jugadores venían reventados de la temporada. O sea que Ronaldo sacó una enorme ventaja en ese Mundial con una sólida base atrás que había armado Luis Felipe Scolari. Eso hoy no lo veo tan así, porque claro, no aparece una figura rutilante, salvo Vinicius, como dijimos, o Rodrigo, pero no hay una figura como la de Ronaldo Nazario, que era un figurón, ¿no? O fenómeno, un jugador especial. No se ve en Brasil eso hoy. Entonces, claro, no hay esa seguridad que tenía Brasil en el pasado y yo creo que se está notando. Otra cuestión me parece importante que tiene Brasil, y yo ahí me meto en un tema muy espinoso, es el tema de la influencia argentina y la influencia en la región de Argentina en el tema táctico, en el tema de meter, en el tema de correr, en el tema del carácter, ¿no? Brasil copió mucho, yo creo, en estos últimos años, esa idea, y los veo, cuando hablo con colegas brasileños o con gente que ama el fútbol brasileño, están convencidos de que ese es el gran camino. Y yo no estoy seguro de que sea el gran camino, porque cada fútbol de cada país tiene su historia, su personalidad, sus características, su cultura. Y el fútbol brasileño ha sido distinto que el argentino, se ha destacado por tener otra habilidad, otro trato de la pelota que justamente nosotros mismos hemos admirado y que es distinto al de Argentina. Entonces Brasil ha copiado mucho eso. El defensor brasileño era de salir con la cabeza levantada, con mucha claridad en la salida, con pases a los costados, con pases a cabeza de área, como le llaman ellos, al volante central. Argentina no fue así en los últimos años. Argentina fue siempre de reventar más la pelota. Me acuerdo de aquella publicidad, más animal que osaguero argentino, que generó tanta confusión cuando era una alabanza a los defensores argentinos, pero es una alabanza que a mí me preocupa, porque justamente parece como que Brasil quisiera tomar a veces el camino de Argentina. Y también se ve esto en la Copa Libertadores. Yo no sé si eso es bueno a la larga para la selección de Brasil. Quizás sea bueno para los clubes brasileños, quizás sea bueno para el brasileirado, pero no estoy seguro que lo sea para la selección de Brasil. Lo mismo con los técnicos argentinos. Los técnicos argentinos, desde ya que hay muy buenos, por supuesto que hay muy buenos, son de escuelas diferentes. Da para hacer otros videos en el futuro hablando de los técnicos argentinos destacados, pero Brasil tiene que tener sus propios técnicos como Diniz, como Dorival, como tantos que hay, con su propia personalidad, con su propio estilo, que es un estilo que tanto amamos y que dio tantos resultados también, porque Brasil es el pentacampeón del mundo y no es casualidad que lo sea. Entonces, Brasil tiene un camino para seguir, atención con lo que puede pasar en este tiempo, pero es bastante llamativo que esté pasando por esta situación. Estoy seguro que eso se va a revertir en el futuro, pero claro, me parece que Brasil tiene que recordar aquellos equipos que tanto brillaron en el 70, en el 82, aquellos equipos tan buenos que Brasil ha tenido, y entonces pensar si el camino actual es el correcto o si aquello es lo que representa el verdadero camino que deben tomar. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.